Este vídeo, filmado por el Estado Islámico, muestra a militantes asaltando un museo en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Están destruyendo antiguas estatuas mesopotámicas. Algunas datan del siglo VII a.C. Objetos históricos de incalculable valor, apreciados por el mundo entero, están siendo destruidos en nombre del Islam radical. El profeta Mahoma ordenó que se destruyeran todos los ídolos. El grupo militante extremista conocido como Estado Islámico o EI está aterrorizando al mundo. ¿Cómo pudo el líder del grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, crear una organización de tal calibre? Nuestra investigación ha revelado que Estados Unidos ayudó a allanar el camino a través de una serie de errores de cálculo y pasos en falso durante su ocupación de Irak. El Estado Islámico, tal y como es hoy, no existiría sin nuestros centros de detención. Y ahora, miles de personas en todo el mundo prometen lealtad al Estado Islámico. En Europa, grupos que apoyan al Estado Islámico están atrayendo a nuevos reclutas, exponiendo a la gente joven a la ideología radical. Utilizaremos todo lo que esté en nuestras manos, hasta que todo el mundo sea gobernado por el Islam. Una cadena interminable de ataques terroristas continúa. Hemos estado investigando qué originó el nacimiento del Estado Islámico y cómo su red se extendió por todo el mundo. Estado Islámico. Segunda parte. Los orígenes del Estado Islámico. En julio de 2014, el Estado Islámico mostró las primeras imágenes de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Fue grabado en la gran mezquita de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Las palabras pronunciadas por Baghdadi en aquella ocasión tuvieron repercusiones en todo el mundo. Alá nos ha permitido instaurar el califato y nombrar a nuestro imam. Lucharemos hasta que el mundo siga a Alá. Este vídeo, filmado por el Estado Islámico, muestra a militantes asaltando un museo en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Están destruyendo antiguas estatuas mesopotámicas. Algunas datan del siglo VII a.C. Objetos históricos de incalculable valor, apreciados por el mundo entero, están siendo destruidos en nombre del Islam radical. El profeta Mahoma ordenó que se destruyeran todos los ídolos. El grupo militante extremista conocido como En Indonesia hay 200 millones de musulmanes. Proclamamos nuestra lealtad al califa, Jeque Baghdadi. Al día siguiente a la publicación del vídeo de Baghdadi, 700 seguidores se congregaron en Yakarta para jurar lealtad. Se estima que más de 500 personas han abandonado Indonesia para unirse al grupo de Baghdadi.
Juro amistad y devoción Juro amistad y devoción a Abu Bakr al-Baghdadi. a Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Cómo y por qué cientos de jóvenes se sintieron atraídos por esta llamada? Visitamos una ciudad en Java Occidental, desde donde muchos han viajado a Siria. Nos reunimos con un joven que estaba rezando en la mezquita de la ciudad. Él también ha decidido convertirse en un combatiente del Estado Islámico. Cree que es su deber obedecer las órdenes del califa. He visto cómo sucede en Irak, en Siria, cómo matan a mis hermanos. Como hermano musulmán, mi misión es ayudarles. El Corán dice: cree devotamente en Alá y participa en la yihad. El joven tiene 21 años y enseña en una escuela religiosa. Se unió a una organización extremista local hace un año. Dice que se enteró de la existencia del grupo Estado Islámico a través de vídeos de propaganda en idioma indonesio publicados en Internet. Y os invitamos a que os unáis a nosotros, os reunáis con nosotros y juréis lealtad al príncipe de los creyentes, Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Qué pensaste cuando viste el vídeo? Al principio me sentí confuso. Y cuando vi las decapitaciones en Internet, me quedé realmente sorprendido. El Islam busca justicia y paz. ¿Por qué entonces tanta violencia? Pero tenemos que darnos cuenta de que el Estado Islámico está bajo asedio. Entonces lo comprendes. O matas o mueres. Es el deber del Estado Islámico instaurar la ley de Alá. Se estima que más de 20.000 combatientes extranjeros de más de 90 países han viajado a Siria o Irak. La mayoría son de Oriente Medio, pero actualmente hay cerca de 4.000 combatientes procedentes de Europa. Se estima que más de 500 proceden de Reino Unido. Aeropuerto de Gatwick, en Londres, febrero de 2015. 3 chicas adolescentes estudiantes de instituto suben a bordo de un avión que viaja a Turquía en dirección a una zona ocupada por militantes del Estado Islámico. En Londres encontramos a un grupo de seguidores del Estado Islámico que estaban reclutando gente en las calles abiertamente. Queremos instaurar las leyes islámicas en la sociedad. Reino Unido tiene una población musulmana muy numerosa y el grupo ha sido capaz de radicalizar a cientos de jóvenes, haciéndolos creyentes de su versión extremista del Islam. Alá nos ordenó tomar esta identidad del Islam y morir por esta identidad del Islam. El grupo ha sido designado como organización terrorista y ha sido prohibido por el gobierno, pero sus miembros siguen creando nuevas entidades, dificultando que se pueda poner freno a sus actividades. Creen en una interpretación extremista del Islam y sostienen que el Estado Islámico ha creado una sociedad ideal. Que los musulmanes vivan bajo el califato es un deber.
Y vivir bajo las leyes hechas por el hombre está prohibido. Es necesario llevar a la gente allí, al Islam, bajo la autoridad del Estado Islámico, ya sea invitándolos y convenciéndolos o luchando y conquistándolos. Abdul Mujid es un miembro destacado del grupo. Cumplió 5 años de cárcel por incitar al terrorismo. Mujid recorre la ciudad por la noche reclutando nuevos miembros. Pone su punto de mira en jóvenes, criados en hogares de inmigrantes. Chicos, ¿queréis un folleto sobre el Islam? ¿Queréis un folleto sobre el Islam? ¿A esto lo llamas libertad? Esto no es libertad, tío. ¿Este no es un país libre? Este no es un país libre. No, ¿por qué no? Cuando ven un corte de pelo como este, nos juzgan de inmediato como camellos, atracadores, ladrones. No nos consideran británicos. ¿Ah, no? Nos llaman paquis. Para empezar, yo no soy un paqui. Dan una mala imagen de nosotros. Y eso no se va a arreglar ya. Todo el mundo intenta crear sus propias normas. Francamente, yo no confío. Es difícil confiar en nadie hoy en día. Mujid escucha sus frustraciones y su ira, y entonces les conmina a que se unan a su grupo. La gente no encuentra una solución en la democracia, en el capitalismo o en el comunismo. Su única opción, y la verdadera opción, es el Islam. Así que hacedlo, y esta invitación es para todo el mundo. La paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. La sociedad les ha rechazado. Están siendo marginados por la sociedad. Si les muestras lo que es la sociedad islámica, aceptarán encantados la idea de vivir en un califato o que el Reino Unido se convierta en un Estado islámico. Ellos mismos lo han dicho. En noviembre de 2014, un miembro del grupo de Mujid viajó a Siria. Siddhartha Dar, un ciudadano británico de ascendencia hindú, al parecer se unió al Estado Islámico. Publicó esta fotografía con su hijo recién nacido en sus brazos en Internet. Se cree que varias decenas de miembros del grupo y sus asociados se han convertido también en combatientes del Estado Islámico. Siddhartha estaba deseoso de decir públicamente que estaba dispuesto a renunciar a su ciudadanía británica a cambio de poder vivir en el Estado Islámico, en una tierra de libertad. Yo creo que los musulmanes vivirán allí y harán lo que se les ordene que hagan. Baghdadi ha liderado la rápida expansión mundial de su organización. ¿Cuál fue el proceso de conversión de este extremista islámico? Buscamos las respuestas en sus antecedentes. Baghdadi nació en 1971 y vivió en la capital de Irak, Bagdad, entre los 20 y los 30 años. Para averiguar cómo era Baghdadi cuando era un joven, entrevistamos a alguien que lo conoció en aquella época. Hisham al-Hashimi es un antiguo consejero de seguridad del gobierno iraquí y ha estudiado al grupo Estado Islámico en profundidad. Dice que conoció a Baghdadi hace 20 años cuando era estudiante. Coincidimos varias veces cuando él estaba estudiando las tradiciones proféticas. Me pareció una persona extremadamente discreta y educada. Vino del campo a Bagdad para estudiar el Islam. Baghdadi obtuvo un doctorado en estudios islámicos en una universidad de Bagdad. Al parecer, se convirtió en clérigo y dirigió servicios de oración en una mezquita durante un tiempo.
Su capacidad académica era mediocre, pero era una persona muy seria. No era una persona sociable, muy distinto a lo que es ahora, intelectual y espiritualmente. Cómo este discreto estudiante se convirtió en líder de una gran organización terrorista. Averiguamos que una serie de pasos en falso durante la ocupación estadounidense de Irak contribuyó a este proceso. Entrevistamos a un antiguo funcionario que desempeñó un papel central en los servicios de inteligencia estadounidenses. Hola, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por pedirme que venga a hablar. Michael Flynn es el antiguo director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, cuyo cometido es el análisis de las amenazas terroristas. Flynn reveló que Estados Unidos tuvo detenido a Baghdadi 2 veces, pero dejó que se le escapara entre los dedos en ambas ocasiones. Baghdadi, el actual líder del Estado Islámico en Siria y Oriente. Nosotros sabemos de su existencia desde probablemente 2004. Le hicimos un seguimiento, le perseguimos y lo capturamos para luego finalmente dejarlo en libertad. Estados Unidos capturó a Baghdadi en medio del caos provocado por la guerra de Irak. Estados Unidos había justificado su invasión alegando que Irak poseía armas de destrucción masiva. Derrocó al régimen de Saddam Hussein. Estados Unidos y nuestros aliados hemos prevalecido. Y nuestra coalición está comprometida en la seguridad y reconstrucción de ese país. Decenas de miles de miembros del partido de Hussein y miembros de las Fuerzas Armadas de su régimen fueron puestos en libertad por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Aquello desencadenó una violenta oposición en todo Irak. Los militares estadounidenses detuvieron entonces a muchas personas por su presunta implicación en actividades terroristas. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Sí, lo tengo. Baghdadi fue uno de los miles de detenidos por las tropas estadounidenses. Aquello sucedió durante las primeras etapas de la ocupación estadounidense. Yo creo que se encontraba en el lugar y el momento equivocados cuando lo detuvieron. Y probablemente fue incluido en una operación con otras personas que estaban haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Baghdadi fue enviado a un centro militar estadounidense en el sur de Irak. Se llamaba Centro de Detención de Camp Bucca. Fue encarcelado 2 veces, primero durante 2 meses en 2004 y posteriormente durante 3 años en 2006. Este oficial iraquí dirigía Camp Bucca en aquel entonces. Baghdadi estaba en el módulo 6, que estaba allí. Este vídeo filmado por el Estado Islámico muestra a militantes asaltando un museo en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Están destruyendo antiguas estatuas mesopotámicas. Algunas datan del siglo VII a.C.
Objetos históricos de incalculable valor, apreciados por el mundo entero, están siendo destruidos en nombre del Islam radical. El profeta Mahoma ordenó que se destruyeran todos los ídolos. El grupo militante extremista conocido como Estado Islámico o EI está aterrorizando el mundo. ¿Cómo pudo el líder del grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, crear una organización de tal calibre? Nuestra investigación ha revelado que Estados Unidos ayudó a allanar el camino a través de una serie de errores de cálculo y pasos en falso durante su ocupación de Irak. El Estado Islámico, tal y como es hoy, no existiría sin nuestros centros de detención. Identificó a varios de ellos como reclusos del centro de detención en aquella época. Este individuo solo creaba problemas. Este hombre, que estaba recluido en la celda contigua a la de Baghdadi, es Abu Mohammed al-Adnani, que se convirtió en el portavoz del Estado Islámico. Las fuerzas estadounidenses se referían a él como jefe de grupo. Este es Fares Reif al-Naima, actualmente jefe de logística del Estado Islámico. Otro preso, Abdullah Ahmad al-Mishadani, dirige actualmente misiones suicidas para el Estado Islámico. Baghdadi construyó también relaciones sólidas con antiguos miembros de las fuerzas militares del régimen baacista de Saddam Hussein. El partido Baath árabe socialista y los combatientes del Estado Islámico tenían el mismo objetivo. Querían expulsar a Estados Unidos y derrocar al gobierno iraquí. Ambos grupos quieren alcanzar el poder y gobernar el país. En 2009, cuando las tropas estadounidenses aceleraron su retirada de Irak, se dio otro paso en falso. En el proceso de cierre de Camp Bucca, Estados Unidos entregó a Baghdadi al gobierno iraquí como sospechoso de ser un terrorista peligroso. Pero según Estados Unidos, el gobierno iraquí lo puso en libertad por iniciativa propia. Obviamente fue una mala decisión ponerlo en libertad. Considerando que lo tenían encarcelado, fue una mala decisión dejarlo en libertad, y las consecuencias de ello son muy obvias para nosotros en estos momentos. 2 años después de la puesta en libertad de Baghdadi, su organización encontró una oportunidad para incrementar en gran medida su poder, la primavera árabe, que entonces sacudía Oriente Medio. El autócrata tunecino Ben Ali fue desalojado del poder después de 23 años. Mubarak, dimite. En Egipto, el régimen de Mubarak terminó después de 30 años. La primavera árabe se extendió por todo Oriente Medio. El tumulto de la primavera árabe llegó al vecino de Irak, Siria, donde el presidente Bashar al-Assad continuó gobernando con mano de hierro. El régimen de Assad se negó a dimitir.
provocando una revuelta armada de fuerzas antigubernamentales. Y estalló una feroz guerra civil. El Estado Islámico aprovechó esta guerra civil para expandir su territorio en Siria. Su símbolo era una bandera negra. Baghdadi fue capaz de reclutar combatientes entre las fuerzas que luchaban contra Assad e incrementar rápidamente el poder del Estado Islámico. Luchad por Alá. Exhortad a vuestros compañeros. Aplastad la moral del enemigo. Baghdadi construyó su organización con la ayuda de antiguos miembros del régimen de Saddam Hussein que estuvieron encarcelados con él en Camp Bucca. El hombre al que puso al mando de las operaciones en Siria fue Abu Ali al-Anbari, que había sido un oficial de alto rango en el ejército iraquí. Anbari instituyó el entrenamiento profesional para los nuevos reclutas, que incrementaron la eficacia militar del Estado Islámico. En estos campos de entrenamiento, la instrucción era de muy alto nivel. Los métodos de entrenamiento se basaban en el modelo del ejército iraquí: misiles tierra-aire, colocación de minas, asesinatos, chalecos suicidas cargados de explosivos, adiestramiento físico, todo de alto nivel. Adnani, el portavoz del Estado Islámico, también fue designado para gobernar a la población civil. Adnani obligó a la gente a obedecer su interpretación extrema de la Sharia, la ley islámica. Los que no se sometían podían ser crucificados. Incluso fumar tabaco podía acarrear la amputación de los dedos. De este modo, el miedo se utilizaba para extender el control. En las ciudades del norte de Siria, Adnani era el encargado de interpretar la ley islámica. Actuaba como juez, imponiendo su autoridad de forma completamente arbitraria. Mientras el caos se extendía a través de Siria, en Irak, decenas de miles de manifestantes suníes participaron en manifestaciones de protesta contra el gobierno. El gobierno estaba encabezado por el primer ministro Nurik al-Maliki, perteneciente a la secta mayoritaria chií. El descontento se extendió entre la secta suní minoritaria y la tensión fue en aumento. La bandera negra del Estado Islámico ondeaba perfectamente visible en estas manifestaciones suníes. Baghdadi estaba explotando la brecha sectaria en Irak para expandir el poder de su grupo. Las políticas estadounidenses durante la ocupación habían exacerbado estos problemas. Estados Unidos luchaba por controlar las tensiones sectarias que se habían intensificado después de la caída de Saddam Hussein. Cuando el primer ministro Maliki tomó el poder en 2006, los extremistas suníes iniciaron una violenta campaña de terror, sumiendo a la nación en el caos. Estados Unidos trató de resolver el problema mediante el establecimiento de una alianza con los suníes moderados, llamados los Hijos de Irak o SOI, por sus siglas en inglés. 100.000 hombres fueron movilizados para formar una milicia que luchara contra unos extremistas que también eran suníes. Ofrecer a estos hombres un empleo remunerado era también un medio para acallar la disidencia. La coordinación con el SOI corrió a cargo de Richard Welch, coronel del ejército de Estados Unidos.
Se trata de una transferencia de todos los contratos estadounidenses al gobierno iraquí. Más tarde, mientras se preparaba la retirada de las tropas estadounidenses, los americanos obtuvieron un acuerdo del régimen de Maliki para incorporar el 20% del SOI en las fuerzas de seguridad iraquíes y encontrar otros puestos de trabajo para el resto. Esa fue la promesa para integrarlos en el gobierno. Hubo otra disposición clave, que era cuál iba a ser su remuneración. Y se acordó y se aceptó que se transfiriera el mismo salario que estábamos pagando al SOI. Pero el plan comenzó a desmoronarse con la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. El primer ministro Maliki comenzó una represión indiscriminada a los suníes. Se arrestó a un gran número de milicianos y sus organizaciones fueron disueltas. Esto provocó una furiosa reacción de los suníes. Siempre hemos creído que Maliki renegó de su promesa. Al gobierno iraquí nunca le gustaron los Sawa. Siempre desconfiaron de ellos. Veían a terroristas y a baacistas en todos los grupos, así que estaban en contra de ellos. Se pidió al primer ministro que redujera la tensión sectaria, pero el ex embajador estadounidense en Irak, Christopher Hill, no pudo convencer a Maliki. Los iraquíes veían a Estados Unidos muy ocupado retirando sus tropas, muy concentrado en la salida de Irak. Y cuando estás mentalizado para abandonar un país, es muy difícil crear confianza, porque saben que no vas a estar presente mucho tiempo. Baghdadi se aprovechó de la rebelión de la minoría suní. Este vídeo muestra el ataque a una cárcel iraquí por las fuerzas de Baghdadi. Liberaron a presos suníes y los integraron en su organización. Un importante líder de las milicias, Ali Hatem al-Suleiman, había trabajado estrechamente con el coronel Welch. Nos comentó que muchos de sus propios milicianos se unieron más tarde a las fuerzas del Estado Islámico. El terrorismo no puede ser justificado como una actividad política. Pero mi pueblo no puede soportar el statu quo. Son ciudadanos de este país, pero no son respetados como tales. No tienen trabajo y nadie se asocia con ellos. Los suníes no pueden ingresar en las fuerzas de seguridad iraquíes. El Estado Islámico es una organización criminal, pero son mejores que Maliki. La explotación de las divisiones sectarias para expandir el poder en Irak fue algo que Baghdadi aprendió del líder terrorista Abu Musab al-Zarqawi, el fundador de Al-Qaeda en Irak. Considerado uno de los terroristas más peligrosos del mundo, Zarqawi fue el responsable del atentado contra la sede de Naciones Unidas en Irak y otros ataques importantes. Zarqawi fue asesinado por Estados Unidos en 2006, pero dejó este proyecto para la creación de un Estado Islámico. Los militantes suníes deben arrastrar a los chiíes a la batalla, argumentaba. Esto, decía, despertará a los suníes poco comprometidos, impulsándolos a unirse a la lucha.
hizo un llamamiento a los militantes para construir el puente sobre el que la nación islámica cruzaría hacia la victoria. Explotaron las divisiones entre chiíes y suníes. Les resultó muy útil. Su objetivo final era tomar el poder. El Estado Islámico siguió el modelo de Zarqawi y las explosiones se expandieron rápidamente. En enero de 2014 se apoderaron de la ciudad de Faluya, situándose a las puertas de Bagdad. Estos eventos intensificaron la sensación de crisis a ojos de Michael Flynn, en aquel entonces director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. En febrero de 2014 dio la voz de alarma en un informe clasificado dirigido al Congreso. Algunos fragmentos del informe se han hecho públicos. El Estado Islámico, informaba Flynn, había sido capaz de mantener refugios seguros en Siria. Y añadía: probablemente tratará de apoderarse de territorio en Irak y Siria en 2014 para hacer una demostración de su fuerza. Pero en ese momento, el presidente Barack Obama pareció restar importancia a la amenaza en una entrevista concedida a una revista. Obama hacía distinciones entre el grupo Al-Qaeda de Bin Laden, que asaltó el territorio estadounidense, y los grupos extremistas que participan en las luchas locales, a menudo sectarias, en Oriente Medio. Calificó a estos últimos con el término JV, que sirve para designar a jugadores de baloncesto de categorías inferiores. Flynn lo considera un error. El bosque ya estaba ardiendo en Siria y ahora ha empezado a arder también en Irak, y tenemos que prestar más atención a esta situación. Si algo consiguió la entrevista, es que algunas personas comenzaran a prestar un poco más de atención al problema. Pero una vez más, lamentablemente, Irak no era una prioridad. ¿Por qué la Casa Blanca minimizó la amenaza? Dennis Ross fue consejero especial del presidente para asuntos de Oriente Medio. Considera que el presidente Obama tenía como prioridad el compromiso de retirar las tropas de combate de Irak y no tuvo más remedio que confiar en el gobierno iraquí para que mantuviera la situación bajo control. Cuanto más se complicaban las cosas en Irak, mayor era la tendencia a plantearse: ¿por qué queremos estar en medio de esta especie de lucha política? Esto es algo que tienen que resolver ellos. Hemos sacrificado una gran cantidad de dinero y de vidas. Y si finalmente ya no hay violencia allí y se produce un proceso político desordenado, dejemos que hagan frente a su proceso político desordenado. Tenemos un montón de otras cosas que hacer. Claro que fue un fracaso. Fue un fracaso. En junio de 2014, el Estado Islámico tomó el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, con una población de 2 millones de personas. Solo habían pasado 5 años desde la liberación de Baghdadi en Camp Bucca. El Estado Islámico lo ha hecho. Llevará décadas, si no toda una generación, resolver el problema a causa de la incapacidad o la falta de agilidad de la comunidad internacional para tomar decisiones y hacer algo al respecto. Probablemente estamos asistiendo a la desaparición en áreas específicas de Estados-nación en Oriente Medio. Desde agosto de 2014, Estados Unidos y otros 11 países de Europa y Oriente Medio
han llevado a cabo ataques aéreos contra posiciones defendidas por militantes del Estado Islámico. Miles de combatientes del Estado Islámico han muerto. Unos 200 objetivos, incluyendo las instalaciones petroleras que proveen de fondos a los militantes, han sido destruidos. El ejército iraquí ha intensificado las operaciones terrestres. Sus tropas han logrado recuperar algo del territorio capturado por el Estado Islámico. Sin embargo, pese a los ataques aéreos, la postura del Estado Islámico es de resistencia total. Gente que vive en áreas de Siria controladas por militantes de estos grupos informan que con frecuencia se produce el secuestro de menores. Mi sobrino tenía solo 14 años y se lo llevaron. Apresan a la gente así, indiscriminadamente. Ayer a las 10 de la noche, mientras mi familia dormía, se llevaron a mi hijo. No se puede hacer nada. Si dices algo, te matan. Este joven de 14 años fue secuestrado por combatientes del Estado Islámico, pero logró escapar. Dice que lo retuvieron durante un mes y le obligaron a someterse a entrenamiento de combate. Me ataron las manos y los pies. Me colgaron y me torturaron durante 3 días. Entonces lo primero que me enseñaron fue a matar. Este vídeo del Estado Islámico muestra cómo se somete a los niños a entrenamiento de combate. El Estado Islámico se prepara para luchar hasta la muerte, enviando a niños al campo de batalla. Nos estamos entrenando para matar infieles. Os vamos a matar, infieles. Os mataremos a todos por la gracia de Alá. ¡Takbir! ¡Alá es grande! No les afectaba nada la muerte. Eran insensibles a ella. Había 5 niños con el cerebro lavado que hacían todo lo que se les decía. El objetivo del entrenamiento era prepararlos para lanzar ataques suicidas. Una sucesión de ataques terroristas por parte de extremistas islámicos ha sacudido a los países occidentales. El grupo Estado Islámico ha emitido repetidas llamadas a sus seguidores en todo el mundo para llevar a cabo este tipo de ataques. Nuestro poder está creciendo. Tenemos fe en nuestra victoria. Nuestros enemigos pierden la confianza. Que todos los creyentes derramen la sangre de los cruzados. Usad bates o cuchillos. Usad un coche o incluso una piedra. Los gobiernos están intensificando las precauciones. En Reino Unido, más de 300 personas fueron detenidas en 2014 con cargos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, estos esfuerzos han creado, irónicamente, nuevas oportunidades para los extremistas. Partidarios del Estado Islámico en Londres visitan ahora a los que han sido detenidos. Quieren que sus camaradas radicalicen a otros reclusos y ayuden a difundir su ideología extremista.
La única opción que tienen es hacer la dagua, porque están encerrados con un montón de tiempo libre. En las calles, en las cárceles, en los hospitales, en las guarderías, en los colegios, en las universidades, en las oficinas de empleo. Solo nos detendrá la muerte. Musulmanes se están reuniendo en el mundo entero para denunciar la maldad y para que algún día el mundo despierte. No creáis en la propaganda, no creáis en aquellos que quieren mancillar el nombre del Islam. La mayoría de los partidos del Estado Islámico son inmigrantes musulmanes, pero muchos otros se están uniendo. ¿Qué pasó en París? Creo que lo que pasó en París es un acto criminal de la más extrema maldad. Como musulmán, deberías condenar el asesinato de personas. Eso es lo que Francia ha hecho. Ha asesinado a musulmanes en su propia tierra. Y luego, cuando ellos vienen aquí, no les está permitido hacerlo. No tiene sentido. No estoy de acuerdo contigo. Abdullah Din se convirtió al Islam y se radicalizó después de pasar un tiempo en la cárcel por delitos relacionados con las drogas. No pude acabar mis estudios. No tenía un techo donde vivir. Y caí en la delincuencia. No creo ni por un momento que exista una sola persona en esta tierra que viva en la felicidad. La democracia jamás ofrece verdadera paz al pueblo. En tu fuero interno, ¿no piensas que estás siendo un poco radical? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque soy musulmán. Y el profeta Mahoma dice, ninguno de vosotros es un verdadero creyente hasta que odia volver a la incredulidad. Si tienes una ideología y tratas de difundirla, la lucha armada es inevitable. ¿Sabíais que en Francia, por ejemplo, el burka está prohibido? Este grupo británico tiene miles de seguidores en todo el mundo, incluyendo Bélgica, Dinamarca y Australia. Quieren prohibir la carne halal. Quieren debatir si las mujeres pueden o no llevar velo. El núcleo del Islam, lo que llamamos el sistema califato, la ley islámica y el orden, el sistema normativo, se ha establecido ahora en partes de Siria e Irak, lo cual constituye un cambio fundamental. Estamos al borde de una nueva era. Es un sistema de valores y una forma de vida completamente diferentes. Creen en la expansión de las fronteras y un día tomarán el mundo entero. Se ha producido una proliferación del pensamiento extremista y la acción terrorista. ¿Cómo debe el mundo enfrentarse a esta nueva realidad? El asesinato de al-Baghdadi no destruirá al Estado Islámico. Sus ambiciones son de largo alcance. En nombre de la religión, ocuparán el Líbano, Jordania y Arabia Saudí. Donde quiera que haya paz ahora. El Estado Islámico no es una estructura militar que pueda ser derrotada. Ese no es el fenómeno al que nos enfrentamos. Es un fenómeno social, cultural, en cierto grado económico y sin duda religioso, y tiene que ser tratado como tal. La comunidad internacional tiene que despertar cuanto antes. El Estado Islámico, uno de los legados más perversos y persistentes de la profundamente errónea guerra estadounidense en Irak, continúa propagándose. ¿Cómo podemos detener la reacción en cadena del terrorismo y el odio? El camino que nos aguarda será largo y difícil.